que realmente es lo único que transforma vidas. Cuando nacemos de nuevo en el Espíritu, nuestra vida comienza a ser alimentada y la palabra de Dios comienza a revelarse a nuestra vida y nos lleva a cambiar la mentalidad, a ser transformados a una nueva manera de pensar. Quiero compartir con usted algo que me inquieta, vengo orando, escribiendo hace tiempo, y le puse como título Las marcas del nuevo pacto. Dígale que está a su lado, las marcas del nuevo pacto. Y la palabra de Dios dice lo siguiente en Filipenses capítulo 3, versículos del 3 al 9. Dice, porque nosotros somos, dijo Pablo, la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, si alguno piensa de que confiar en la carne, yo más, circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a ley, fariseo. Déjeme decir algo, la palabra fariseo se utiliza como un insulto, como una especie de insulto, pero la palabra fariseo significa apartado, ¿cierto? Comenzó ese movimiento con un grupo de judíos que cuando volvió el pueblo de Israel de 70 años de cautividad en Babilonia, muchos volvieron con costumbres y adoración a dioses falsos y estos judíos dijeron algo hay que hacer, vamos a apartarnos, vamos a consagrarnos al Señor y vamos a cumplir la ley y hacer que se cumpla la ley. De ahí comienza el movimiento de los fariseos en el judaísmo, que con el tiempo se fue desfigurando hasta convertirse en los enemigos de Jesús, tratando de hacer todo y ganar el cielo y ganar la salvación a través de conductas y méritos personales. Por eso no reconocían que la salvación solo viene de Cristo. Entonces, cuando Pablo dice, yo fariseo, yo viví como apartado para la ley, dice circuncidado al 8º día, hebreos de hebreos, en cuanto a ley fariseo, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia, que es en la ley irreprensible, pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente, dice, aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Permítame hacer una oración. Voy a decir, Padre, gracias por tu palabra. Ayúdanos, Señor, a entender, a conocer, a vivir en esa dimensión, Señor, de dejar una vida que muchas veces parece infantil, de vivir por la confianza, de vivir por sentir la protección y que le das todo como le das a un padre, le da a sus hijos pequeños, pero queremos aprender a entrar en la dimensión de la comprensión, así como cuando va creciendo un hijo y comienza a comprender y entender y quiere ser enseñado por aquellas cosas de la vida que su padre le puede enseñar. Ayúdanos a vivir en esa dimensión y por eso te pedimos que hables a nuestra vida en el nombre de Jesús. Amén. En esta parte de la carta a los Filipenses, Pablo hace una distinción muy importante entre la marca que el pueblo de Dios debía llevar en su cuerpo, llamada la circuncisión, y la señal espiritual que se denomina la circuncisión del corazón, que es la marca que lleva el cristiano en su espíritu al entregar por la fe su vida a Cristo. La circuncisión en la carne que debía llevar el israelita era una señal que dice, ahora formo parte del pueblo escogido por Dios y de la promesa que Dios le dio a nuestro patriarca Abraham, que cuando tenía 100 años y su esposa muy avanzada en edad también, aproximadamente 75 años, llamada Sara, siendo estéril, en la vejez, recibieron por la fe la promesa que Dios le dio, que iban a tener un hijo e iban a tener una descendencia tan grande como la cantidad de estrellas que hay en el cielo. Y por eso dice el judío, yo llevo sobre mi carne la marca de la circuncisión, como muestra de la promesa que Dios hizo a nuestro padre Abraham. Génesis capítulo 15, versículos 5 y 6 dice, entonces el Señor
llevó a Abraham afuera y le dijo, mira al cielo y si puedes, cuenta las estrellas. Esa es la cantidad de descendientes que tendrás. Y Abraham creyó a Dios y el Señor lo consideró justo debido a su fe. Eso es tremendo. Porque no solo es recibir la promesa, sino que cuando recibe la promesa, Abraham y Sara tuvieron algo que hacer. A los 100 años. Para quedar Sara embarazada, tenía que creerle el matrimonio a lo que Dios les había prometido, pero tuvieron que tomar la decisión. ¿Sabe a qué me refiero, cierto? Que tuvieron que hacer Sara y Abraham a los 100 años, ¿cierto? Tuvieron que tener relaciones para tener un hijo. No fue así, mágico. Todo hijo varón por generaciones debía llevar esa marca como la muestra de ese pacto entre Dios y Abraham. ¿Por qué la marca se la tenía que hacer a los nacidos en el pueblo de Israel? Porque ellos eran israelitas, pero para ser judíos tenían que llevar en su cuerpo la marca de la promesa y para ser parte del pueblo de Dios. Porque no todo el que nace en Israel es judío. Judío es el que lleva la marca de la circuncisión en su carne, ahora lo vamos a explicar, ¿cierto? Y eso lo que hace es que va a ser una persona heredera y partidaria de las promesas que Dios le hizo a Abraham. Pero hay aquí otro problema, porque no es solo en la marca, sino que es en la fe. Dígale que está a su lado, en la fe. Y Abraham creyó a Dios y fue contado por justicia, por la fe. Todo hijo varón por generaciones debía llevar esa marca como la muestra de ese pacto. Génesis 17, del 9 al 13, dice, dijo de nuevo Dios a Abraham, en cuanto a ti guardarás mi pacto, tú y tu descendencia después de ti por sus generaciones. Este es mi pacto que guardaréis entre mí, vosotros y tu descendencia después de ti. Dice, será circuncidado todo varón entre vosotros. Circuncidaréis pues la carne de vuestro prepucio y será por señal del pacto entre mí y vosotros. Y de edad de 8 días será circuncidado todo varón entre vosotros por vuestras generaciones. El nacido en casa y el comprado por dinero o cualquier extranjero que no fuere de tu linaje, debe ser circuncidado el nacido en tu casa y el comprado por tu dinero, y estará mi pacto en vuestra carne por pacto perpetuo. O sea que vemos que la circuncisión es la señal visible que cada varón del pueblo judío lleva sobre su cuerpo. Y que quiere decir, esta es la marca de mi compromiso con el pacto que Dios hizo con nuestro patriarca, que dice, mi vida ahora está apartada para Dios y me comprometo a obedecer sus preceptos y mandamientos. Pero a pesar de que los judíos llevaban las marcas del pacto, ningún hombre tenía la capacidad de llevar a cabo la parte que les correspondía de cumplir con la ley, porque no hay ninguna persona que pueda cumplir con la ley judía. Israel nunca pudo cumplir con su parte del pacto para vivir como una nación consagrada a Dios. Ellos siempre habían sido conquistados y llevados para vivir esclavos de pueblos enemigos constantemente. Y eso hacía que ellos fueran influenciados por las costumbres paganas, profanando el pacto y adorando a dioses falsos de otras naciones en lugar de combatirlos como Dios se lo había mandado. Salmo 106, versículos 34 al 36, dice, no destruyeron a los pueblos que Jehová les dijo, antes se mezclaron con las naciones y aprendieron sus obras y sirvieron a sus ídolos, los cuales fueron causa de su ruina. Pero cada vez que ellos clamaban arrepentidos de haber quebrantado el pacto, entonces Dios contestaba el clamor y levantaba un héroe del pueblo con coraje y osadía para libertar militarmente a su nación, y de nuevo ellos podían decir que eran libres. Pero ellos cada vez que eran libres volvían a caer. Diga esto por favor, cada vez que se sentían libres volvían a caer. Esa fue una constante a través de toda la historia de Israel. Por más que trataran de vivir una vida consagrada para Dios, jamás podrían lograrlo sin un mediador que tuviera el poder y la autoridad, no para vencer a pueblos enemigos militarmente, sino, diga conmigo, para vencer al pecado. Porque quiero decirte esto, el enemigo más grande que tenemos, muchas veces decimos, el diablo. No, el enemigo que tenemos es el mundo, porque el mundo, ¿cómo piensa? Quiero decirte que el enemigo más grande que tenemos somos nosotros. Porque es nuestra carne.
Y carne no significa solamente carne humana para andar en un cuerpo en este mundo. Significa una manera de pensar que tiene este mundo gobernado por el padre de la mentira, que lleva a la gente a vivir engañada, buscando una felicidad en las cosas materiales de este mundo, alimentando el orgullo, la autoestima y haciéndole creer que somos dioses, sin darse cuenta que eso es lo que lleva a la perdición. Tenemos que aprender a ser libres de nuestra carne y de esa forma que el mundo profesa para que nosotros abracemos una forma de vida viviendo engañados, sin darnos cuenta que estamos entrando por la puerta ancha que lleva a la perdición y no por la puerta angosta que dijo Jesús que lleva a la vida. Porque ningún mortal tiene la capacidad para cumplir por sí mismo los mandamientos y preceptos de Dios, porque tenemos una naturaleza caída que siempre está buscando egoístamente hacer las cosas apartadas de lo que el Creador dice cómo tenemos que vivir, y tomamos decisiones porque buscamos siempre lo nuestro. Es así que Dios, a través del profeta Jeremías, les da la promesa a su pueblo que con el tiempo se cumpliría con la llegada de Jesús. Jeremías 31, el versículo 33, dice: pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Así que está profetizando, está diciendo el profeta, va a venir un pacto nuevo. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Dios sabe mejor que nadie que por más intentos de consagración y marcas que se lleven en el cuerpo o conductas que podamos nosotros tratar de hacer para ganarnos la salvación o el favor de Dios, el que no reconozca a Cristo Jesús como Señor y Salvador en su vida no tendrá la capacidad de cumplir los mandamientos que Dios le dio a su pueblo para vivir en victoria. Es por esa razón que hacía falta un nuevo pacto. Entonces, cuando Dios se hace hombre en la persona de Jesús, el Señor comienza a predicar y dice lo siguiente en el Sermón del Monte, ¿cierto? Que son, digamos, la forma que tiene una persona para poder formar parte de su reino. Ese es el Sermón del Monte, ¿cierto? En el Sermón del Monte están todos los requisitos y todo lo que se necesita para ser un habitante del reino que se ha acercado. Por eso es muy importante que aprendas y que conozcas y que estudies y que memorices y que lleves en tu ser lo que significa Mateo capítulo 5 a Mateo capítulo 7, capítulos 5, 6 y 7 de Mateo. Ahí está resumido todo lo que se necesita y qué significa ser un habitante de su reino. Pero Jesús dijo: no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Por eso cuando tú lees en el Sermón del Monte, cuando Jesús dice: oíste que fue dicho, no matarás. Pero dice: pero yo os digo, el que le diga fato a su hermano, lo insulte, o cualquier cosa, ya está friquis. Ya pecó en su corazón, está listo para la foto. No cometerás adulterio, oíste que fue dicho el mandamiento, pero yo os digo que el que mira a la mujer que no es suya para codiciarla, ya pecó en su corazón. Estamos al horno con papa frita. Jesús vino para hacer cumplir, porque en su cuerpo cargó con todo el pecado. Y entonces el que lleve la marca de la circuncisión del corazón en el espíritu es aquella persona que podrá vivir una vida abundante de la que a través del nuevo pacto el Señor vino a ofrecer. Por la fe en la persona de Cristo, es lo único que puede hacer posible que podamos entrar a su reino, y la circuncisión que se necesita no es otra que la del corazón, hecha por la obra del Espíritu Santo, cuando se reconoce a Cristo como Señor y Salvador por la fe a través del arrepentimiento a una vida de pecado. Si yo no entiendo eso, entonces no voy a entender cuál es el único camino que todos los mortales necesitamos entender y transitar para recibir la salvación. No hay otra manera. Si no hay un arrepentimiento genuino a mi vida de pecado, y si realmente no siento pesar y dolor en mi vida por hacer esas cosas que ofendieron a Dios, sencillamente yo puedo pedirle perdón a Dios de muchas maneras. David dijo: contra ti, solo contra ti he pecado, cuando cayó con Betsabé
Y él sabía en su corazón, era tan duro lo que sentía y la culpa tan fuerte que llevaba dentro, que decía, mi pecado está siempre delante de mí. La culpa del acusado lo tenía así y él quería abrazar el perdón de Dios para borrar esa culpa, porque Dios ya sabía, cuando tú pides perdón contrito, con un corazón contrito, que significa llorar por tu condición, por tu forma de reconocer eso y no quieres volver, el Señor borra eso de tu vida. A veces necesitamos más fe para creer que Dios ya nos perdonó, pero en realidad lo que hacemos simplemente es hacer una oración, porque muchas veces lo que estamos pidiendo es crédito para seguir haciendo lo mismo. Pago la mínima de la tarjeta para que me quede espacio y después voy y peco, rezo y empato, y aprendí en Colombia ese dicho. El único camino que tenemos todos los mortales para recibir la salvación es Cristo. En Cristo, tanto judíos como no judíos podemos abrazar la promesa de ser parte de las familias bendecidas que Dios le dijo que le daría al patriarca Abraham. Por eso Pablo le dice a los Gálatas 3, versículos 28 y 29, ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois unos en Cristo Jesús. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente el linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. ¿Por qué? Porque la promesa que recibimos no es por llevar las marcas en el cuerpo del antiguo pacto, sino por la marca de la circuncisión del corazón, que viene a decirle al que está a tu lado, por la fe. Si el pueblo de Israel hacía la parte del pacto que Dios, que tenían que hacer, entonces Dios los distinguiría, dijo, de los demás pueblos, sino que no solo eso, sino que los defendería, los llevaría siempre en victoria y los alimentaría, les daría la mayor provisión, dice la palabra, y les daría la mejor comida. Salmos 81, versículos 13 al 16. Oh, si mi pueblo me escuchara, dice Dios a través del salmista. Oh, si Israel me siguiera y caminara por mis senderos, qué rápido sometería a sus adversarios, qué pronto pondría mis manos sobre sus enemigos. Los que odian al Señor se arrastrarían delante de Él, quedarían condenados para siempre, pero a ustedes los alimentaría con el mejor trigo, los saciaría con miel silvestre de la roca. Ellos tenían la promesa, pero como anhelaron siempre hacer lo que hacían los demás pueblos, fabricándose ídolos y adorando a otros dioses, lo único que demostraban era que mientras decían que honraban a Dios, sus hechos mostraban otra cosa. Ellos decían, llevo en mi cuerpo las marcas del pacto, de la promesa, pero sus hechos no tenían relación con lo que vivían. Por eso Isaías capítulo 29, versículo 13, Dios habla a su pueblo a través del profeta y dice, así que el Señor dice, este pueblo dice que me pertenece, me honra con sus labios, pero su corazón está lejos de mí. Y la adoración que me dirige no es más que reglas humanas aprendidas de memoria. La ley que Dios deja escrita en las tablas de piedra con su dedo deja en evidencia que no existe nadie que puede cumplir en su totalidad a menos que sea circuncidado el corazón. Así como no todas las personas que se bautizan van a la iglesia, oran en el nombre de Cristo o estudian la Biblia, si no reciben la circuncisión del corazón hecha por el Espíritu Santo por medio del arrepentimiento, una vida de pecado, difícilmente puedan reflejar que son realmente cristianos nacidos de nuevo. El hecho de que yo venga a la iglesia, lea la Biblia, conozca versículos, los utilice, ¿cierto?, para defender o para defenderme, no quiere decir que pueda ser cristiano. Alguna vez alguien me dijo, el hecho de que tú entres a un McDonald's no quiere decir que seas una hamburguesa. Y el hecho de que tú vayas a la iglesia no significa que vayas a ser cristiano. Porque como dice Pablo, la señal que distingue a los que viven bajo el nuevo pacto se manifiesta en servir a Dios en el Espíritu, no buscando su propia justicia, sino lo que es de Dios por la fe. Por eso cuando hemos sido circuncidados en el corazón,
La evidencia se manifiesta a través de nuestras decisiones, diga por favor, decisiones, acciones y la clase de relaciones que establecemos. Eso no quiere decir que seamos perfectos, nos equivocamos, ¿cierto? Algunos pensamos que si llegamos a la categoría de pastor o de ministro no vamos a tener problemas. La gente cree que uno, ¿cierto?, es inmaculado. Y Dios es especialista en escoger lo peor para glorificarse. Las expectativas de vida que tenemos cuando el corazón ha sido circuncidado ya no están puestas en satisfacer los deseos de la carne, amando más las cosas de este mundo que a Dios. Ya no buscamos nuestra propia justicia porque ahora Cristo es nuestra gran prioridad, porque Él es nuestra gloria. Por eso Filipenses capítulo 3, versículo 3, como leímos, dice, porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Ese pacto que Jesús hizo con los discípulos hace más de 2000 años, en medio de una cena celebrando la Pascua, cambió el mundo. Y ese es el pacto que nosotros, del cual formamos parte como su novia la iglesia, hasta que Jesús regrese a buscar a los que son suyos. Por eso, cuando leemos Lucas 22, del 14 al 20, dice, cuando era la hora, se sentó a la mesa y con él los apóstoles, y les dijo, cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca, porque os digo que no la comeré más hasta que se cumpla en el reino de Dios. Y habiendo tomado la copa, dio gracias y dijo, tomad esto y repartidlo entre vosotros. Porque os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta que el reino de Dios venga. Y tomó pan y dio gracias y lo partió y les dio diciendo, este es mi cuerpo que por vosotros es dado. Haced esto en memoria de mí. De igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre que por vosotros se derrama. Cada vez que nosotros celebramos la Santa Cena, uno de los dos sacramentos que dejó Jesús en la palabra, no hay más, el bautismo en agua y la Santa Cena, estamos haciendo memoria de ese pacto que Jesús hizo con sus discípulos y con su iglesia. Entonces nosotros llevamos en nuestro espíritu, cuando hemos nacido de nuevo, esas marcas. Y esa marca lo que hace, cuando la llevamos, se manifiesta en nuestra forma de relacionarnos, en nuestra forma de vivir, en nuestras decisiones, en nuestras conversaciones y en cómo nosotros nos desarrollamos en esta vida. La marca de la circuncisión en la parte íntima del hijo varón es la señal en su cuerpo que dice, según el primer pacto, que ese niño recibiría las promesas que Dios le dio al pueblo escogido como descendencia de Abraham. Pero esa marca en el cuerpo no quiere decir mucho si no existe el compromiso de vivir una vida de fe consagrada y comprometida con guardar los mandamientos de Dios. Si eso no sucede por dentro, la marca por fuera no sirve para nada. Dígale eso, por favor. Si no sucede por dentro, la marca por fuera no significa nada. Bueno, pastor, ¿y cómo sería entonces en nuestra vida como cristianos, como hijos de Dios? Bueno, mira, todo lo que hagamos por fuera no significa nada si no es transformado el corazón en la manera. ¿Vamos a pecar por fuera? Sí. ¿Nos vamos a equivocar? Sí. Pero ¿sabe cuál es la diferencia? En que en vez de querer tener razón, vamos a buscar juntos encontrar la verdad. Porque de eso se trata nuestra vida, de buscar la verdad. Y en eso consiste la madurez espiritual. Cuanto tú más conoces de tu Dios a través de las Escrituras, tú más cerca vas conociendo cada vez más. Cuanto tú más busques la verdad, más vas a conocer a tu Dios. Porque de eso se trata la búsqueda de la verdad. Conocer a nuestro Dios es lo que nos va a llevar siempre a poder definir sobre la verdad. La verdad tiene que ver con la realidad. Y de eso se trata nuestra vida. Porque la verdad tiene que ver en nosotros con una convicción que nos lleve a vivir de tal manera que al conocer la verdad, una vez que tú conociste la verdad, será muy difícil que te vengan a traer una mentira. Cuando tú entiendes que la verdad es Jesucristo, es muy difícil que te vengan a engañar con otra doctrina.
Puede haber iglesias disfrazadas con doctrinas, ¿cierto? Desviadas. Pero tú si conoces la verdad, ya tú no te vas a ir para otro lugar, o sea, tú no te vas a seguir otra corriente ideológica que te venga a hablar de un Dios diferente que Jesucristo. Cuando tú conociste la verdad, de eso nadie te va a quitar. El diablo sí se disfraza como ángel de luz y va a tratar de engañar si fuere posible aún a los escogidos, pero eso tiene que ver con el hecho de que yo personalmente tengo que buscar conocer la palabra de Dios para conocer la verdad. Eso es algo que Dios se lo repetía a su pueblo una y otra vez. Deuteronomio 10:16, circuncidad pues el prepucio de vuestro corazón y no endurezcáis más vuestra cerviz. Jeremías 4:4, circuncidaos a Jehová y quitad el prepucio de vuestro corazón, varones de Judá y moradores de Jerusalén, no sea que mi ira salga como fuego y se encienda y no haya quien la pague por la maldad de vuestras obras. La promesa que Dios hizo al pueblo judío de entrar a la tierra prometida, mira, ya se había cumplido, pero ellos volvían a caer una y otra vez desobedeciendo. Por eso Pablo le escribe a los Corintios lo siguiente, 1 Corintios 7:19, la circuncisión no es nada y la incircuncisión no es nada, sino el guardar los mandamientos de Dios. Para poder conocer la voluntad de Dios buena, agradable y perfecta para nuestra vida y no ser más arrastrado por las corrientes de este mundo caído, hay que dejar de vivir y pensar y dejar de pensar conforme a cómo funciona este mundo, cómo se desarrolla el ser humano en este mundo dirigido por el padre de la mentira, que vino para hurtar, matar y destruir y que vive a través del engaño, donde hace que la gente crea que va a ser feliz y no va a tener problemas si logra conseguir todo lo que este mundo puede ofrecerle. Pero hay otro problema mayor aún. Y es que otro de los engaños en los que podemos vivir como cristianos es de que pensamos que madurar en el espíritu tiene que ver con el hecho de vivir situaciones y sucesos en lugar de procesos. Y entonces creemos que una persona es muy espiritual porque en la reunión o esa iglesia le da acción, se provocan milagros, pasan cosas tremendas, se profetiza, se hacen cosas. Mira, en esta iglesia Dios hace milagros. Acá hay enfermos sanados de cáncer. Y que usted los ve y dice, ¿cómo puede ser? Y que se pueden parar acá. Y conozco a muchos de ustedes que han recibido un milagro en sus vidas. Y el milagro más grande, hogares restaurados, hijos que vuelven a los padres, hijos que salen de droga, pero también hemos visto milagros, pero no estamos haciendo un alarde de las cosas. No podemos hacer un ministerio y una doctrina cimentada en milagros. Porque eso, mira, cuando nos convertimos al Señor, vivimos ese amor, ¿cierto? Yo no sé si a usted le ha pasado. Y entonces uno ve cosas y cree, porque uno cuando un niño ¿qué hace? Cree, ¿verdad? Y vive a través de la confianza con su padre, si he tenido la bendición de tener un padre, ¿cierto? Muchos hoy quizás sean producto de padres que se fueron un día, de que no estuvieron, de una relación amorosa que le dijo te amo para siempre y después le dijo chao, no te quiero más. Y por ahí apareció alguno de los que podamos estar aquí. ¿Cierto? Pero una familia más o menos bien constituida de padre y madre, ¿cierto? En la niñez. El hijo vive a través de la confianza en su papá. Su papá es su ídolo. Su papá es lo máximo. A través de lo que yo confío en mi papá. Y yo no sé si a usted le ha sucedido, pero cuando era chico, mi papá era lo más. Mi papá era Rayo McQueen, para ser actual. Mi papá era He-Man, era Superman, era lo mejor. ¿Por qué? Porque yo vivía una relación con mi padre de confianza. Yo confiaba totalmente en lo que mi padre me decía. Yo confiaba totalmente en lo que me decían de mi padre. Pero tenía un problema. Era una relación de confianza, pero no de entendimiento y de conocimiento. Yo empecé a conocer a mi papá con el paso de los años. Y eso significa madurar en la relación. Pero muchos nos quedamos con un evangelio infantil, diseñado
para que la iglesia sea un centro de entretenimiento, en algunos casos, otros un centro donde pasen cosas sobrenaturales, como si al pasar por esa puerta entramos al ropero de Narnia. Y estamos ahí, y ¡wow! Y entonces, y si gritamos más fuerte, y si le imponemos las manos a todo el mundo, ¿cierto? Y no tomamos lo que dijo Pablo, cuidado con poner las manos sobre la cabeza, no pongas con las manos, ¿cierto? Y empezamos a hacer de la iglesia un espectáculo de sucesos. La iglesia no es un centro de convenciones para hacer negocio multinivel. La iglesia no es un centro de entretenimiento. Y la iglesia tampoco es un spa para hacer sentir bien a sus integrantes, para que salgan de aquí y dicen, qué bien que me sentí. La verdad que hay un amor ahí que fue tan grande. No confundas amor con modales. Decía el escritura, no confundas amor con modales. ¿Cierto? Porque son una bendición los regaños del que ama, dice el proverbio. Pero es terrible el beso del que odia. Para poder conocer la voluntad de Dios buena, agradable y perfecta para nuestra vida y no ser más arrastrados por las corrientes de este mundo caído, hay que dejar de vivir y pensar conforme a cómo piensa el mundo. Y para eso hace falta que sea cambiada la naturaleza caída, para que sea transformada la manera de entender y la manera de pensar. Y eso es lo que significa madurez. En la búsqueda de la verdad, tú vas creciendo, tú vas madurando y tú conoces la verdad. ¿Qué dijo Jesús a los judíos que habían creído en él? Juan capítulo 8, 31. ¿Qué dijo? Si permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. ¿Y qué? Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. ¿Qué dijo Jesús en la oración sumo sacerdotal? Padre, santifícalos ¿en qué? En tu palabra. ¿Tu palabra qué es? Si tú conoces las Escrituras, cuanto más conozcas la palabra de Dios, más vas a ser guiado o guiada a la verdad. Y cuando tú conoces la verdad te hace libre. Por eso Pablo le dice a los romanos, Romanos 12, versículo 2, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Nuestra pelea, nuestra lucha no es con carne y sangre, sino con principados, dijo Pablo, ¿cierto? Contra huestes de maldad, ¿cierto? En las esferas celestes. Y la palabra de Dios dice que debemos, ¿qué? Transformar el espíritu de nuestro entendimiento. La batalla está en la mente, la batalla está en la forma de pensar. La verdadera batalla está en nuestra manera de conducirnos. Cuando nosotros no podemos ser guiados por el espíritu porque no ha sido circuncidado el corazón. Yo puedo ir a la iglesia por años, pero eso no quiere decir que sea una persona madura espiritualmente. Porque hay mucha gente que en la iglesia, en vez de crecer, envejece. ¿Por qué? Porque hablan mucho, juzgan mucho, pero no le predican el evangelio a nadie. Y Dios le da un mandamiento, no solamente en nuestra relación con Él, el primer mandamiento, sino en relación con el mundo que nos rodea. Y tenemos que proclamar el evangelio a toda criatura. Si no existe un arrepentimiento genuino, va a ser un problema. Por eso Pablo dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación. Renueva tu entendimiento para que puedas comprobar cuál sea la voluntad de Dios, agradable y perfecta. Mira, si no existe un arrepentimiento genuino para renunciar a una vida de pecado y recibir por la fe el Espíritu Santo, conocer la voluntad de Dios es algo que por méritos propios no se puede lograr. Nosotros no podemos saber si la persona que está enfrente se salva o no se salva. Cierto que su vida va a dar un fruto como consecuencia de su relación con Cristo. Pero muchas veces juzgamos a las personas por el carácter, juzgamos a las personas porque tenemos expectativas de que el otro tiene que ser como Cristo. Pero el Señor nos manda a sacarnos la viga que tenemos en el ojo para poder ayudar a sacar la paja del otro. No parece fácil, no. Muchas veces se sufre mucho predicar el evangelio porque no produce muchos aplausos y muchos amenes.
Es mejor que yo te diga, ven acá, vamos a orar y recíbelo y embarázate de esto y lo vas a sentir y Dios te va a dar esto. Y entonces empezamos a vivir en una vida mágica, un evangelio mágico que realmente cuando te tienes que enfrentar a las cosas verdaderas de la vida no vas a tener el poder para llevarlo a cabo, porque el que lo hace es el Espíritu Santo a través de tu vida cuando el corazón fue circuncidado en el Espíritu. Entonces tú vas a servir al Señor en el Espíritu, vas a querer servir a Dios por lo que te enseña la palabra de Dios. Jesús, cuando responde una pregunta que le hace un experto en las Escrituras, como era Nicodemo, principal de la ley judía, Juan capítulo 3, versículos 3 al 6, dice, de cierto te digo, el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Porque este hombre experto en las Escrituras, conocedor de la palabra, de la Torá, una persona eminente en la religión judía, va por la noche a ver a Jesús y le dice, mira, ninguno que hace estas señales puede hacerlo. Eso sí, si Dios no está con él, si no viene de parte de Dios. Entonces Jesús le contesta y le dice, de cierto te digo, el que no naciere nuevo no puede ver el reino de Dios. Ahora, mira cómo razonaba Nicodemo conociendo la Escritura. Mira cómo razonaba Nicodemo conociendo la Escritura. Tenía un conocimiento intelectual tremendo de la Escritura, pero su corazón no había sido circuncidado todavía. ¿Por qué? Porque su espíritu estaba muerto. Y los muertos no entienden, los muertos no hablan, los muertos no comen, los muertos no escuchan. Y a un muerto le podés tirar una tonelada sobre su cuerpo que no pasa nada. Porque está muerto. Conocía mucho la Escritura, pero estaba muerto en el espíritu. Mira cómo contesta. ¿Cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? ¿Ves cómo entendió? ¿Ves cómo entendió la respuesta de Jesús? Así mucha gente infantilmente interpreta las Escrituras. No las interpreta a través del Espíritu, las interpreta según su propio parecer y está mirando a ver si los demás la cumplen. ¿Entiendes a lo que voy? La verdad es lo que tenemos que buscar nosotros. Entonces, este es un tema porque Jesús le estaba hablando en FM, pero no tenía esa frecuencia Nicodemo en su dial. Nicodemo contestaba en AM o en onda corta. No la agarraba. ¿Puede un hombre nacer siendo viejo? Bueno, algunos dicen que eso fue como una, digamos, como una pregunta irónica, ¿cierto? Pero prefiero no hacer interpretaciones, prefiero leer lo que dice la palabra de Dios. ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús, de cierto te digo, el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Mira, cuando Pablo utiliza la frase no teniendo confianza en la carne, no solo es para decir que la circuncisión que llevaba en su cuerpo, igual que los judíos orgullosamente, debe ser coherente con la decisión del corazón, sino que también quiere decir que sus logros personales, el prestigio, las metas alcanzadas y todo aquello que le haya producido algún reconocimiento y admiración en este mundo, no es nada comparable con lo que significa la circuncisión del corazón, que significa poner en primer lugar de su vida a Cristo y apartarse de las corrientes pecaminosas del mundo por recibir el amor de Cristo. Por eso dijo, como leímos al principio, Filipenses 3 del 4 al 7, aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más, circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreos de hebreos, en cuanto a la ley, fariseos, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Pero cuántas cosas era para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y eso es lo que sucede cuando realmente se ha tenido un encuentro personal con Cristo y uno le ha entregado por la fe su vida al Señor al arrepentirse de una vida de pecado y recibir la nueva vida para resucitar juntamente con Cristo. El corazón es circuncidado y las marcas del nuevo pacto, que como señal de una vida transformada va creciendo y madurando por el poder de la palabra de Dios. Y todo lo que podamos haber obtenido en esta vida que nos puede hacer sentir importantes pasa a un plano inferior al darnos cuenta que el privilegio más grande que se puede obtener es haber sido llamado por Dios
para ser parte de su pueblo y que Él me llame para hacer su obra. Cuando nos damos cuenta del privilegio que significa que el Dios que creó el universo se ha acercado a nosotros para darnos vida, cuando estábamos muertos en delitos y pecados, todo lo que vayamos a desear será vivir para servir en el Espíritu, que no es otra cosa que buscar vivir con el deseo y la necesidad de guardar sus mandamientos y querer honrar su santo nombre donde quiera que vaya. Me voy a equivocar y voy a caer muchas veces de rodillas por palabras que salieron de mi boca, por acciones y por cosas. Pero gracias a Dios que a través del perdón tenemos un abogado y si vamos a Él, Él nos perdona y borra todo lo pasado. Juan capítulo 14, versículo 21. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a Él. Eso significa que hemos sido circuncidados en el corazón con la marca del nuevo pacto en Cristo Jesús. En los tiempos en que vivimos cada vez parece ser más difícil encontrar gente que dice que le da el primer lugar a Cristo en su vida y realmente eso se puede ver. Porque muchos, aunque lo decimos, los hechos y la inconformidad que demostramos significa muchas veces falta de circuncisión del corazón, la ingratitud, la desconsideración, exigir derechos en vez de vivir y asumir responsabilidades. Esa también es una marca de un niño espiritual. Exigir derechos, exigir tratos especiales, sin asumir responsabilidades. Dígale a un niño de 2 o 3 años, quédate quieto, cállate la boca. No comas dulces, le dejas el tarro dulce ahí y ándate al baño. Decirle, no toques ahí. Decirle a un niño de 4 añitos, 5 añitos, eso no se toca. Nuestro hijo menor, cuando era chico, él era todo mono, el pelo así, y entonces él era investigador. Y entonces recuerdo que había el toma corrientes, en la Argentina se le dice el enchufe, y él pasaba y hacía con la mente así, y Pati dice, eso no se toca, no ponga la mano ahí, y la mamá se da vuelta y hacía, no se toca, eso no se toca, pero él, hasta que ¿saben lo que pasó? Un día tocó y quedó duro como pollo al horno. El salto y el grito que pegó de la patada de corriente que le dio, y entonces, ¿qué es lo que dice la mamá después? ¿Qué dice? Yo le dije. Muchos, aunque lo decimos con nuestros hechos, a veces demostramos falta de esa marca en el corazón. Existe una gran mayoría que no puede apartarse del mundo para servir a Dios en el Espíritu, porque viven tratando de alcanzar plenitud y felicidad, buscando a Cristo y algo más. Diga esto, por favor, buscando a Cristo y algo más. Hay mucha gente que busca a Cristo y algo más. Por eso lo que te dije al principio, nuestra vida no significa una vida de sucesos, de los domingos, de la reunión de milagros. O sea, ¿quién dijo reunión de milagros? Porque, o sea, Dios, vení para acá, tenés que venir los jueves de 7 a 9 porque tenés que hacer milagros. ¿Usted cree que funciona así? ¿Dios puede hacer milagros? Sí. ¿Creemos en esta iglesia que Dios hace milagros? Sí. ¿Hemos visto la mano del Señor haciendo cosas en la vida de la gente? Sí. Nosotros no somos sensacionistas, pero tampoco somos sensacionalistas. ¿Creemos que Dios se mueve? Sí. ¿Pero ¿y los dones del Espíritu están? Sí. Pero Dios actúa y hace lo que quiere, cuando quiere y como quiere. Nosotros solamente oramos y le damos gracias a Dios, pero no hacemos un espectáculo. Mira, si yo llamo a la banda y hacemos cierto tipo de temas y yo empiezo a gritar y lo llamo a usted que pase acá al frente y empiezo a decir todo lo que va bueno que va a sucederle, a alguno algo bueno le va a suceder.
¿cierto? Si oramos por los enfermos, algún enfermo se va a sanar. Y los que no. Y podemos tener una reunión, podemos hacer algo agradecido por tu... Y sonar ahí, y ahora vienen, y ahora verás, y ponga acá, y traiga, que haga un pacto, y Dios, o sea, podemos hacer algo tremendo, y salir, ¿cierto? Y el joven sale, y pasa la señorita Frufru por allá por la esquina, ¿cierto? Y pasa el príncipe azul de ella, y pasa, y el esposo entonces lo llama, ¿cierto? El chompiras y le dice, mira, si vos haces esto mañana y pones la firma acá, te va a ir bien. Y dice, sí, porque me profetizaron en la iglesia que yo voy a prosperar. Perdón, no me quiero meter más con esas cosas, pero Cristo y algo más. Colosenses 2, capítulo 8, versículo 11. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. En Él también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal, en la circuncisión de Cristo. ¿Ves? Por eso cuando se les habla de consagración a muchos y de compromiso, uno puede darse cuenta si eso son solo palabras. Mientras Dios demanda servirle exhibiendo la marca del nuevo pacto, existe una gran mayoría de creyentes que viven como espectadores que dicen, yo voy a la iglesia, pero no soy un fanático. ¿Escuchó eso alguna vez? ¿Escuchó esa frase? Yo la escuchaba mucho en Bogotá cuando vivíamos allá, que decían, yo voy a la iglesia, pero no soy un fanático. ¿Te acordás, Alejo, de eso? ¿Vos lo decías? No. Ok. Con Alejo tenemos una relación de muchos años. Fue mi profesor de guitarra. Por eso yo ya no toco guitarra. Pero en realidad eso quiere decir, yo no soy un fanático. En el fondo dice, significa, no me comprometo porque no estoy dispuesto a renunciar a algunos hábitos privados y mermar en los tiempos de placeres personales. Yo no soy un fanático, para muchos significa eso. Por eso al decir yo no soy un fanático, lo único que se hace es una vida cristiana intermitente. Sea como sea la razón de los que viven todo el tiempo al borde de abandonar la carrera, puede deberse a que no se les da, no tienen el voltaje para terminar la torre que un día comenzaron a construir, sea por falta de conocimiento y que por eso no se dejan guiar por el Espíritu de Dios, que habla a través de las Escrituras, porque el Espíritu es el que nos revela a Cristo a través de las Escrituras. Espíritu y verdad van juntos. La palabra de Dios es como la vía del tren. Siempre lo decimos. Pero la vía del tren, sin un tren, es una vía muerta. Pero un tren sin vía, ¿qué hace? Descarrila. Equilibrio. La mayoría de los que se pierden o que se quedan a mitad del camino es por no atreverse a dejar el bagaje que quizá puedan estar llevando del mundo, que es lo que no nos permite a ninguno entrar a la salvación por la puerta estrecha. Si el Espíritu de Dios no dirige, quien va a dirigir entonces la forma de pensar será la carne, movidos por las pasiones, los deseos del cuerpo, lo que a nosotros nos parece, lo que el mundo ofrece, dirigido por el padre de mentira, que te dice, si vos lográs alcanzar esto en tu vida, si vos lográs ese objetivo, vos vas a ser feliz. Si alcanzás ese estrato, entonces tú vas a ser feliz. Si tú te destacas y eres el mejor, vas a ser feliz. Si eres el que más tiene, vas a vivir la felicidad. Otra cosa peor que lo aprendí en Antioquia, acá viviendo acá. El trabajo dignifica. Y entonces se siente muy importante mucha gente porque trabaja mucho. Y se olvidan de quién es su proveedor y quién es el que le da todas las cosas para que pueda prosperar. Pasa a un segundo plano, Jesucristo. El trabajo no puede estar por encima de Cristo en tu vida. Es necesario trabajar, claro. Pablo dijo que el que no trabaja, que no coma. Pero significa que trabajar es no estar o no hacer vivir en lo que Dios manda. Cuando el Señor
hace la circuncisión en el espíritu, en tu corazón. Mira, no hay nada, no hay nada más importante en tu vida. Tú lo único que deseas es estar con Él, es ver lo que Él hace. Dejas de mirar a las personas y empiezas a mirar a Cristo. Dejas de analizar a ver si acá esto o aquello y empiezas a ver si lo que se dice es conforme a la verdad. Por eso tú tienes que buscar un lugar de congregarte donde se enseñe la verdad, donde se hable la verdad, donde se busque la verdad y donde se predique la palabra de Dios. Pero si tú no conoces la palabra de Dios, entonces te vas a guiar por lo que te dicen acá, por lo que hacemos aquí. Y tú tienes que buscar la palabra en tu vida, tienes que entrar a los procesos. Mira, los procesos de estudio no es como piensa el mundo. Me pongo a estudiar una carrera y estudio en tal lugar porque ahí hay salida laboral. Entonces para eso estudié, para que cuando me reciba salgo a trabajar y tengo mi sustento. Dígale que está a su lado. Nosotros no estudiamos la Escritura de esa manera. ¿Por qué pasaron más de 120 personas casi por el año pasado por los procesos del estudio y todavía falta una etapa más que el profesor va a ser Juan Valdés, gracias a Dios, va a venir en septiembre y va a dar toda la parte apologética del primer grupo, de la primera camada que terminó. ¿Cuál es la razón de estudiar? Conocer la verdad, conocer a nuestro Dios, conocer a Cristo, para llegar a una etapa donde podamos vivir de tal manera que podamos dejar de lado, ya pasamos por la juventud espiritual. Ya dejamos de andar mirando los temas teológicos y de estar investigando como un joven que entrena y busque. Vosotros, dijo Juan, vosotros, le hablo a ustedes jóvenes porque han vencido al maligno. Ya dejamos de buscar y fortalecernos en la teología. Ya pasamos de eso. Ya pasamos del tema de las manifestaciones, cuando infantilmente buscamos solamente en creer y en depender. Y ya pasamos y entramos en una etapa de buscar ser verdaderos adoradores, donde entremos en una etapa de relación y deleite, de comunión con nuestro Dios. Les hablo a vosotros, padres, dijo Juan, porque conocen la verdad. Si el Espíritu no nos dirige, lo que va a dirigir nuestra vida será la carne. Y cuando la carne dirige, el equipaje que se lleva son las obras que no pueden agradar a Dios. Romanos 8, versículos del 5 al 9. Porque los que son de la carne piensan en cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. No es que no se sujetan porque no quieren, no puede. No puedo yo vivir a través de las obras de la carne, de mi forma de pensar, de mi forma de sentir, de buscar siempre mi propio bien, de buscar siempre alimentarme a lo que a mí me parece y no buscar lo que es del Señor y lo que Dios habla y lo que Dios dice, cómo debo conducirme en la vida, sino como a mí me parece. Y entonces ahí no es que no quiero, es que no puedo. Es imposible. Vivir en la carne y ser guiado por el Espíritu es imposible. No es que no se quiere, no se puede. Uno cree que no quiere. No hay nada más hermoso que conocer al Señor a través de su palabra, porque te transforma la manera de pensar en la vida. Y tú puedes tener entonces una vida de convicciones y no de emociones. Cuando las emociones dirigen, está la carne dirigiendo. Entonces, si no te gusta algo, te ofende. Si te dicen algo que tú no estás de acuerdo, te molestas, aunque sea verdad. Si te confrontan, te molestan. Si no es algo, si la justicia para ti es que Dios siempre falle a tu favor, no importa que hagas las cosas mal. La justicia de Dios es que Dios falle a mi favor siempre y que yo tenga la razón. Para mucha gente cree que justicia es tener la razón. Y la justicia es justa. Y como dice el doctor Sproul, no le pidas justicia a Dios, no sea que la tengas que vivir. Los que viven según la carne no pueden agradar a Dios, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él.
Mira, vivir escuchando predicaciones y pedirle a Dios todo el tiempo que nos dé aquello que pensamos que necesitamos en este mundo para ser felices, sin un verdadero compromiso dirigidos por la palabra de Dios, es una señal de lo que significa pretender entrar a la salvación por la puerta ancha y andar por el camino amplio que dijo Jesús que lleva a la perdición. Ahora, el problema que hay es que el camino, la puerta ancha que lleva a la perdición tiene un cartel que dice entrada al cielo y la puerta estrecha también. El enemigo se disfraza como ángel de luz. No dice infierno con una foto de Satanás con el trinche haciendo por acá. No. Dice entrada al cielo. Tú no vas a poder entrar por la puerta estrecha con el bagaje que traes del mundo. Porque así como vinimos desnudos nos vamos a ir. Es tan estrecha la puerta que no entra nadie. Es como tratar de entrar por el molinete del metro. No sé si te pasó. Y empezás a ir con un montón de maletas si quieres pasar, no se puede. O entrar a una puerta giratoria de un banco y vos vas con el carrito cierto del éxito lleno y quieres entrar, no vas a poder. Porque por esas puertas, cuanto menos equipaje lleves, más fácil entrar. Ahora por la puerta estrecha no puede llevar ninguno. Pero si estamos realmente en Cristo, en algún momento vamos a tener la necesidad de abandonar las cosas de la antigua vida para dedicar el tiempo a servirle con la necesidad de conocerle cada día más, teniendo el deseo y la necesidad de compartir el Evangelio de Cristo con otros para hacer la gran comisión. Y para hacer la gran comisión hay que conocer la verdad y hay que compartir la verdad. Y el mensaje no es muy agradable. Cuando Cristo sacaba a la gente porque lo seguía pensando que Jesús le daría las cosas que ellos pensaban que iban a ser buenas del mundo, les dio de comer a 5.000 familias gratis. ¿Vio ese pasaje? Y entonces Jesús empezó a irse y todos empezaron, no, vení, que conocemos a uno más barato que la placita, este te regala comida. Comimos 5.000 con 2 pesos y 5 panes. Vamos a buscarlo. Y iba la multitud, lo buscaba Jesús. Y cuando lo encuentran, Jesús da vuelta y dice, ¿qué buscan? Ya sé ustedes por qué me siguen. Porque le di de comer a todos. Y ustedes tienen una idea diferente. Porque no me busquen por lo que les doy. Tienen que buscarme a mí por lo que yo soy. No busque las cosas que este mundo perecen. Si me van a buscar a mí, tienen que tratar de conocerme y entenderme, que yo soy Dios. ¿Entiendes? El joven rico sería hoy un líder de jóvenes espectacular. ¿Qué tengo que hacer para recibir la salvación? Jesús le dijo los mandamientos. Amarás a tu padre y honrarás. Eso lo hago. Doy diezmo de todo. Y era rico. Sería en la iglesia. Y Jesús lo echó. Y los discípulos dijeron, maestro, ¿qué pasó? ¿Por qué lo sacaste? Este era buenísimo para nosotros. Y el Señor dijo, no. Jesús lo sacó. Y Pedro dice, y nosotros lo dejamos todo. ¿Y qué le contestó Jesús? Ninguno que deje padre, madre, casa, tierras por causa de mí. Dice, el que haga todo eso recibirá 100 veces más. Pero, aclaró algo, dígale que está a su lado, con persecuciones. Si como cristianos cada uno no hacemos la gran comisión, en lugar de crecer vamos a envejecer en la iglesia y en la vida espiritual. Y nos vamos a cansar de escuchar predicaciones, hacer cursos o asistir a congresos. El error que a veces cometemos es que nos preparamos para nosotros mismos sin el deseo de compartir lo que Dios nos ha impartido con los que no conocen el mensaje de salvación. Prepararme significa querer conocer las Escrituras para conocer más a Dios y estar consciente de que mis prioridades giran alrededor de una prioridad mayor, que es mi vida, mi tiempo y todo lo que soy ahora le pertenecen a Cristo. Eso es lo que sucede cuando la circuncisión del corazón ya fue hecha, porque la consecuencia de eso va a ser un estilo de vida que va a buscar glorificar a Cristo. Quiero decirte esto, mucha gente vive al revés, cree que portándose bien, haciendo cosas buenas, ¿cierto? Dando ofrendas, haciendo cosas, uno va a conseguir en su interior ser transformado, y es al revés.
el hacer las buenas obras es la consecuencia de que tu corazón ya ha sido circuncidado. ¿Me entiendes lo que digo? Los frutos en tu vida, buenos frutos, se van a ver como consecuencia de tu corazón circuncidado. Pero el que tú quieras hacer cosas buenas no significa que tu corazón va a ser transformado y vas a haber nacido de nuevo. Así vivían los fariseos. Al revés. Entonces, ahora todo lo que soy le pertenece a Cristo. Antes era un esclavo más del pecado, luchando con armas carnales, pero ahora soy un soldado que sirve y lucha contra las fuerzas del mal con las armas del Espíritu. Por eso es que ya no milito ni me entremeto en las cosas de este mundo, porque estoy en Cristo y formo parte de un ejército que lleva el mensaje de salvación para salvar a los perdidos. Pablo escribe a Timoteo lo siguiente, 2 de Timoteo 3:4, tú pues sufres penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Eso es lo que hace una persona bienaventurada. Sus expectativas van más allá de obtener beneficios y placeres pasajeros, porque es una persona que vive a pesar de las dificultades una calidad de vida con gozo permanente, con una esperanza permanente y con un propósito permanente. ¿Va a ser afligida? Sí. ¿Va a tener problemas en este mundo? Sí. Dios utiliza las adversidades en nuestra vida para que podamos madurar y crecer, acercarnos más a Él, conocerle más a Él. El creyente que lleva la marca de la circuncisión en el corazón sabe escoger con quién compartir su tiempo. Sabe con qué clase de gente debe rodearse para desarrollar conversaciones y abrirle el corazón. Recibir consejos sabios en vez de consejos buenos. Los lugares que frecuenta, en lugar de alejarlo, lo ayudan a formar un carácter para formarse en la fe, poniendo su mirada en las cosas de Dios. No quiere decir que deseches a las personas que no conocen a Cristo. Quiere decir que tienes que ser una influencia tal que ellos se conviertan a ti y tú no te conviertas a ellos. El carácter de Cristo es el fruto del Espíritu que se irá formando en nuestra vida en la medida en que se deleita y medita nuestra vida en la palabra de Dios. Por eso el Salmo 1, versículos del 1 al 3 dice: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Buscamos por todos lados prosperar, buscamos de todas maneras. ¿Qué podemos hacer? Vino el coaching de la vida, ¿cierto? Vino el rey Midas, que todo lo que toca lo convierte en oro, ¿cierto? Buscamos como los alquimistas encontrar el producto que le falta para convertir el plomo en oro. No lo van a encontrar. Conozco a mucha gente que dice soy cristiano, pero en sus prioridades no figura en abandonar, por ejemplo, la silla de escarnecedores. Según el diccionario, escarnecedora es aquella persona que critica, que denigra y que hace escarnio de las demás personas. Y a pesar del tiempo que llevan muchas personas en una congregación, nunca se detienen a meditar en las Escrituras para poder aplicarlas en su forma de vivir correctamente. Por eso Pablo le dijo a Timoteo cuando quedó como pastor en la iglesia de Éfeso: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, porque usa bien la palabra de verdad. ¿Ves? A pesar del tiempo que llevan, muchas personas no ven como imperiosa necesidad de abandonar hábitos pecaminosos, y lo más triste es que no se dan cuenta que sus vidas no crecen en las cosas del Señor para hacer influencia, porque siempre todo gira alrededor de sí mismo sin darse cuenta que son ellos los influenciados por el mundo. Jeremías 15:19. Por tanto así dijo Jehová: si te conviertes yo te restauraré y delante de mí estarás, y si entresacares lo precioso de lo vil, serás como mi boca. Conviértanse ellos a ti y tú no te conviertas a ellos. Los mismos problemas, los mismos conflictos emocionales, la misma incertidumbre, la misma insatisfacción y los mismos vacíos son las marcas que exhiben
constantemente, cristianos que viven constantemente influenciados por el mundo. El ambiente en que se mueven es lo que los mantiene en un círculo social que los anula, porque construyen relaciones que no contribuyen para nada a la vida espiritual y prefieren eso. Con lo poco que conocen se conforman porque no sienten la necesidad de prepararse para conocer las Escrituras, para llevar el mensaje de salvación no adulterado, para crecer para salvación, como dijo Pedro en su primera carta. Predicar a Cristo y hacer discípulos para llevar a cabo el hacer la gran comisión no figura en sus agendas personales, porque hacer la gran comisión no forma parte de los planes de su vida. Con solo mirar a cuántas personas le he compartido el mensaje de salvación y los he llevado a los pies de Cristo, o cuántas personas he discipulado en la iglesia en el último año, en los últimos 2 años, yo me voy a dar cuenta si la palabra de Dios figura o no en el primer lugar en mi vida. Porque vivimos tan ocupados de nosotros. Pensamos que la felicidad está en enganchar justo con la clave, ¿cierto? Que di con el coaching de la vida, ¿cierto? Como dice el coaching Yokoi Kenshi, son coaching porque son coachinos que timan a la gente, haciéndoles creer que la felicidad está en salir de una situación económica escasa. Por eso algo muy importante que todos deberíamos hacer es revisar si la clase de cristianismo que estoy profesando tiene como prioridad principal a Cristo. Filipenses 3:8, Pablo dijo: ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Eso que dijo Pablo a los filipenses es lo que pasa cuando Cristo se convierte en el Señor de la vida. Todo lo que anhelábamos ser y hacer de una manera egoísta pasa a un plano inferior, porque ahora lo que estamos primeramente buscando es su reino y su justicia para ser la clase de persona que Él quiere hacer de nosotros, la clase de hombre que Dios quiere hacer del hombre que soy, la clase de mujer que Dios quiere hacer de la mujer que eres, la clase de hijo que Dios quiere que seas, la clase de padre que Dios quiere que seas. Las relaciones donde Cristo pueda manifestarse en nuestra manera de vivir, en lo que hacemos cuando nadie nos ve. Me hice 2 preguntas frente a esto, ¿sabes? Y quiero compartírtelas. Ya estoy terminando. Y me hice esta pregunta: ¿estoy dispuesto a prepararme las Escrituras para compartir con otras personas el mensaje de salvación correctamente, muy a pesar de mí? 1 Pedro 2:1-3. Desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones, desea como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. ¿Estoy dispuesto a prepararme la palabra de Dios? ¿Estoy dispuesto a participar en la iglesia donde me congrego? Porque muchos tenemos la imagen de que esto es la iglesia, de que el domingo venir a las 9, venir a las 11, escuchar al pastor, escuchar la alabanza, cantar un poco. Creemos que eso es la iglesia. Creemos que esta iglesia se mueve así. Entonces, de acuerdo a lo que tú captas, crees que esa iglesia es así. Tú no sabes que funciona toda la semana. Los hermanos, ministerios, trabajan, se reúnen, planifican, buscan, llaman, visitan enfermos, oran por personas, están pendientes de otros. Hay un equipo de personas que está pendiente orando por tu vida. Hay equipos que se vienen a servir y a trabajar, a estudiar, a profundizar y todo, y que participan. Y esos son los que, con aflicciones sí, con problemas también, pero siempre, siempre, siempre buscando al Señor, porque su ambiente es el ambiente que un día Él dijo el profeta: prefiero vivir un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Pastor, esto que está todo el día en la iglesia, todo el día. No. Tienes que entender que la vida es mucho más que venir el domingo a la iglesia. Hay gente que lleva años en este lugar y no hacen absolutamente nada por nadie.
Como también hay personas que dicen, yo quiero hacer, ¿qué tengo que hacer? Yo quiero servir. Yo manejo una nave espacial y la iglesia le hace falta. Sí, pero primero tienes que pasar por todo. Tienes que saber qué es tu iglesia, cómo funciona, qué es lo que enseña, qué es lo que cree tu iglesia, qué es lo que profesa, qué es lo que se dice, qué es lo que no se dice. Y para eso están los grupos. No te puedes conformar con el mensaje del domingo en la reunión. La segunda pregunta que me dices, ¿tengo el valor para decir como dijo Pablo a los romanos? Romanos capítulo 1, 16. Porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo que cree, al judío primeramente y también al griego, porque no me avergüenzo del evangelio. Muchas veces no predicamos el evangelio porque tenemos miedo que se ofenda en nuestros círculos, en nuestros trabajos. He tenido que vivir y pasar por situaciones tremendas, sé que muchos de nosotros hemos pasado. Cuando estuve 3 años y medio trabajando en Televisa, Argentina, en México, viajaba con los futbolistas cuando terminamos de entrenar y a algunos le compartíamos. Y vino un día mi jefe, no quiero que acá se hable de Cristo, no se puede predicar, no, acá no se dice más nada. Pastorcito, me decía, sé lo que tenés que hacer. Entonces cuando venía alguien a hablar, en la salida decía, vamos a tomar algo, y hablábamos de Cristo. Y seguíamos viviendo y haciendo nuestra labor. Y saben, el día que estábamos por viajar a un mundial a México y nos llaman 2 días antes y nos invitan a una cena. El representante del cantante Luis Miguel, que era mi jefe en Argentina, y el vicepresidente y nos invitan a los dos que estábamos trabajando frente del equipo que viajaba. Nos sentaron en un restaurante y dije, bueno, por lo menos nos van a rajar, pero con cortesía, nos van a echar. Y llama, le dice, venga, le dice al mesero, venga, traiga lo que le prometimos, lo que le pedimos. Y se aparece con un balde con champán. Y dice, bueno, van a brindar porque nos vamos, nos van a echar. Nos miramos así como mi otro amigo, también pastor, estábamos ahí mirándolo. Y de repente ellos descorchan ahí la botella, sirven y brindan. Y dicen, muchachos, sí, queremos brindar por ustedes, darle gracias a Dios. Y pase lo que pase en ese torneo, queremos decirle que estamos muy agradecidos con ustedes por cómo ustedes han trabajado y cómo se han movido en este tiempo. Y me dijo, quiero decirle que ya salimos campeones con lo que hicimos hasta acá. Yo quedé, así es cierto, duro como patita de ropero, así que. Y de ahí personas conocieron a Cristo. No existe privilegio más grande que darnos cuenta de lo que significa llevar en el corazón las marcas eternas del nuevo pacto en Cristo. Cuando el Espíritu Santo hace la circuncisión en el corazón, ya no importan las críticas, no importa la burla de los escarnecedores, ni nos detendremos por nada. Aunque duela la hipocresía y la traición, aunque duelan los insultos, seguiremos adelante. Y si es necesario, si hemos fallado, reconocer el error y pediremos perdón. Los dardos que lanza el maligno serán apagados con el escudo de la fe. Y aunque duele el rechazo del mundo, lo único que nos importará será llegar a la meta viviendo para Cristo Jesús, diciendo, como dijo Pablo a los Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Las marcas de la circuncisión del corazón se pueden ver en la medida que el Espíritu Santo va haciendo en nosotros su obra, que era de formar el carácter de Cristo en nosotros. Mientras nosotros vayamos pasando por pruebas y circunstancias, el amor perfecto, que solo puede ser recibido y perfeccionado a partir de un nuevo nacimiento en el Espíritu, es el que exhibirá las marcas del nuevo pacto. Y esas marcas serán las que vamos a manifestar a un mundo perdido que necesita más que nunca del amor de Dios.
que si yo hablase todos los idiomas del mundo, de los ángeles, pero no amara a los demás, yo sería un metal ruidoso, címbalo que resuena. Si tuviera el don de profecía y entendiera todos los planes secretos de Dios y contara con todo el conocimiento, y si tuviera una fe que me hiciera capaz de mover montañas, pero no amara a otros, yo no sería nada. Si diera todo lo que tengo a los pobres y hasta sacrificara mi cuerpo, podría jactarme de eso, pero si no amara a los demás, no habría logrado nada. El amor es paciente y bondadoso. El amor no es celoso, ni fanfarrón, ni orgulloso, ni ofensivo. No exige que las cosas se hagan a su manera. No se irrita ni lleva un registro de las ofensas recibidas. No se alegra de la injusticia, sino que se alegra cuando la verdad triunfa. El amor nunca se da por vencido, jamás pierde la fe, siempre tiene la esperanza y se mantiene firme en toda circunstancia. La profecía, el hablar en idiomas desconocidos y el conocimiento especial se volverán inútiles, pero el amor durará para siempre. ¿Sabes una cosa? Podamos decir como Pablo, ya estoy terminando, Gálatas 6, 14 al 17. Pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Porque en el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino una nueva creación. Y a todos los que anden conforme a esta regla, paz y misericordia hacia ellos y al Israel de Dios. De aquí en adelante nadie me cause molestias, porque yo traigo en mi cuerpo las marcas del Señor Jesús. Quizá no firmemos autógrafos, ni haya fans que se quieran sacar una selfie. Quizá no tengamos en las redes muchos seguidores que hagan clic diciendo me gusta, pero quiero decirte algo. En el cielo los ángeles están aplaudiendo y están haciendo fiesta, porque desde el día que recibiste a Cristo en tu corazón, al ser circuncidado en el Espíritu, los ángeles festejan, porque tú eres motivo de celebración en el cielo. Lucas 15, 7. Os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. Porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Vamos a orar. Bendito Dios y Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra. Gracias por tu amor. Es tan difícil comprender, Señor, la vida desde la óptica del sufrimiento y de la adversidad. A ninguno nos gusta sufrir, padecer, tener necesidades, ser despreciados, ser rechazados. Pero sin embargo, las marcas de la circuncisión que lleva el cristiano en la vida, mucho tiene que ver con eso, porque eso es lo que nos hace crecer. Y aunque mi vida ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Y aderezas mesa delante de mis angustiadores. El bien y la misericordia me seguirán todos los días, y en la casa del Señor moraré por largos días. Gracias por tu amor, Señor. Sé que estás ahora pasando tu palabra como espada de dos filos, dejando la marca en el corazón de la